este capítulo vamos a estudiar los vectores. Un vector se caracteriza por tener una dirección, un sentido y una longitud. La dirección te la da la dirección de la recta que contiene el vector. El sentido puede ir para allá o al revés, ese es el sentido, y la longitud o magnitud es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. Hay distintos tipos de vectores. Por ejemplo, este vector está partiendo del origen a un punto A, pero si tenemos un vector que no parte del origen, se llama vector libre. Si tenemos un sistema cartesiano, siempre los vectores los vamos a hacer partir del origen, del 0,0, y supongamos que este va del origen al A, B. Entonces tenemos el punto inicial, el 0, 0, y el punto final, A, B. La longitud de este vector está dado por el teorema de Pitágoras, porque esto mide A y eso mide B. Eso es raíz de A cuadrado más B cuadrado. O sea, la longitud del vector es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En el caso que sea un sistema cartesiano tridimensional, la longitud es raíz de su x al cuadrado más el y al cuadrado más el z al cuadrado. También existen los vectores equipolentes. Por ejemplo, este vector de acá, el vector D, es equipolente con el vector C. Siempre un vector yo lo puedo trasladar hasta que su punto inicial esté en el origen. O sea, equipolentemente estos dos vectores los puedo trasladar y hacerlo a partir del origen. Cuando yo uno el origen con un punto, por ejemplo aquí el origen con el A, B, eso se llama el vector de posición del punto A, B. O sea, sería el vector de posición del punto A. Vamos a ver ahora la ponderación. La ponderación es un producto entre un número real, en este caso, o un escalar, y un vector. Cuando yo quiero sumar dos vectores, puedo hacerlo por la ley del triángulo o la ley del paralelogramo. En la ley del triángulo es que si yo tengo el vector A y el vector B, este que une el punto inicial con el punto final del último vector, eso es A más B. Esa es la ley del triángulo. Pero si los dos vectores partieran del mismo origen, A y B, entonces la diagonal correspondería al vector resultante de la suma. Para sumar puedo usar la ley del triángulo o la ley del paralelogramo. Fíjate acá, tengo los dos vectores que están en rojo y en azul, y la suma U y B sería la diagonal. Fíjate cómo se van deformando los vectores U y B, pero siempre la resultante corresponde a la diagonal del paralelogramo. Por otro lado, si yo quiero hacer U menos B, eso es, por definición, la suma entre U y el opuesto de B. Aquí está el vector U, el vector B, el opuesto de B. Sumo U con el opuesto de B y ese correspondería a la resta. O sea, siempre U con el opuesto de B, si yo sumo esos dos vectores, me va a dar U menos B. Si yo tengo dos puntos A y B y resto B con A, me dará un vector. Ese vector corresponde a un vector que parte del origen y tiene como vector de posición las coordenadas que me dieron en la resta. Lo mismo pasaría en el sistema cartesiano tridimensional. Si yo resto esos dos puntos, el final menos el inicial, me darían las coordenadas de un vector de posición equivalente con el vector AB. Vamos a estudiar ahora la ecuación vectorial de una recta. Supongamos que tengo una recta que está pasando por ese punto A y tiene una cierta dirección. Entonces, cualquier punto P variable de la recta va a ser este vector más ese vector.
sería el vector A de posición del vector del punto A más un ponderado de la dirección. Entonces, este vector P sería A más un ponderado de la dirección. Es decir, P, que es el vector de posición del punto variable en la recta, P, sería A más lambda la dirección. Lambda o P o T, un ponderado de la dirección. Y eso se llama la ecuación vectorial. En R2 sería X, Y sería igual a las coordenadas del punto A1, A2 más un ponderado de la dirección. En R3 sería X y Z igual las coordenadas del punto A más un ponderado de la dirección. Ambas constituyen ecuaciones vectoriales, una en R2 y la otra en R3. Observa acá, en este video, cómo el punto P constituye el vector A más un ponderado de la dirección. Aquí está cambiando el valor de P. Por ejemplo, P vale 1, P vale 2, 1, y tanto, qué sé yo. Y el vector P va quedando en la recta. Puede tomar el ponderador valores negativos, entonces va quedando para allá. Y así va recorriendo toda la recta. O sea, las coordenadas el vector de posición del punto P sería el A más un ponderado de la dirección. Si nos vamos a R2, tendríamos X, Y igual a 1, a 2, que son las coordenadas del punto fijo, más un ponderado de la dirección. Entonces, si despejo acá, me quedaría que X es igual a 1 más T por D1. Y es igual a 2 más T por D2. Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Si yo despejo el parámetro en ambos, voy a llegar que X menos A1 partido por D1 sería T. Pero también I menos A2 partido por D2 es T. Si igualamos las dos cosas, llegamos a X menos A1 partido por D1 igual a I menos A2 partido por D2. Y esa se llama la ecuación simétrica. Entonces tenemos tres tipos de ecuaciones. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. Si hace lo mismo en R3, tendríamos que X es igual a 1 más T de 1, Y es igual a 2 más T de 2, y Z igual a 3 más T de 3. Y esa sería la ecuación paramétrica en R3. Si despejamos el parámetro T, tendríamos que X menos A1 partido por D1 igual a I menos A2 partido por D2 igual a Z menos A3 partido por D3 sería igual al parámetro. Y esto constituye entonces la ecuación paramétrica en R3. Por ejemplo, acá, en R3, esto es una ecuación paramétrica. Si lo comparamos con lo que teníamos, nos damos cuenta que un punto fijo es el 2, 3, 5, y la dirección de esta recta sería 2, 4, 7. En R2, supongamos que tengo X, Y igual a 1, 2 más un ponderado de la dirección. La dirección acá es de 1, de 2. Quiere decir que en un sistema cartesiano, el vector director de la recta es de 1, de 2. Y la recta sería paralela a esa. Por lo tanto, esta pendiente de este segmento sería igual a la pendiente de la recta. La pendiente de este segmento es de 2 partido por D1. Y como son paralelas, la pendiente de la recta también sería de 2 partido por D1. Por lo tanto, la pendiente de la recta es siempre de 2 partido por D1. Esa es la relación que hay entre la pendiente de la recta y su dirección en R2. En R3 no existe el concepto de una pendiente de una recta, porque ahí hay tres variables, X, Y y Z.